Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el lugar donde los secretos de la historia cobran vida. Hoy viajamos a las montañas de Persia, en plena Edad Media, para descubrir a una hermandad que con muy pocos hombres desafió a imperios enteros. No eran reyes ni comandantes, sino asesinos invisibles cuya sola mención helaba la sangre de cruzados y sultanes. Ellos eran los Hashashin, conocidos como la enigmática Orden de los Asesinos. Tras la primera cruzada, Oriente Medio quedó fragmentado en reinos y sultanatos rivales. En ese caos apareció Hassan y Sabah, un erudito persa que en 1090 se apoderó de la fortaleza de Alamut, enclavada en un risco imposible. Desde allí fundó una organización destinada a sobrevivir no con ejércitos, sino con la lealtad fanática de un puñado de hombres. Hassan no era un guerrero tradicional, sino un estratega y un maestro de la persuasión. Creó un sistema basado en la obediencia absoluta. Sus seguidores lo llamaban el viejo de la montaña y aceptaban morir sin vacilar si él lo ordenaba. La vida en Alamut era austera y rigurosa. Los reclutas se formaban en religión, en sigilo y en el arte del asesinato selectivo. La misión no era ganar batallas abiertas, sino eliminar a figuras clave para cambiar el rumbo de la política y la guerra. El método era devastador. Mientras los ejércitos se enfrentaban en el campo de batalla, un asesino podía infiltrarse, esperar el instante adecuado y con un golpe certero acabar con un líder frente a todos. El asesinato no era solo ejecución, era un mensaje grabado en sangre. Con cada acción demostraban que nadie estaba a salvo, por más murallas o guardias que lo rodearan. Las leyendas multiplicaron su fama. Cronistas cruzados aseguraban que los jóvenes reclutas eran drogados con hachís y llevados a jardines secretos que simulaban el paraíso. Allí, rodeados de placeres prohibidos, despertaban convencidos de haber visto el cielo prometido. Hassan les decía que esa visión les sería concedida eternamente si obedecían sin vacilar. De esas historias nació el término Hashashin, que siglos después derivó en la palabra asesino. Aunque hoy se duda de su veracidad, estos relatos alimentaron la reputación de la orden más que cualquier daga. El verdadero poder de los asesinos fue psicológico. Bastaba el rumor de que alguien estaba marcado por Alamut para que reforzara su guardia o viviera en un estado constante de miedo. No necesitaban ejércitos. Usaban el terror como arma, y con él alteraban decisiones de reyes y sultanes. Los relatos de la época mencionan asesinatos espectaculares. En pleno campamento militar, un visir podía amanecer con una daga clavada en su almohada y una nota de advertencia. A veces ni siquiera era necesaria la sangre. La certeza de que los hombres de Hassan podían entrar y salir sin ser vistos era suficiente para someter voluntades. Este uso del miedo como estrategia política convirtió a la orden en un poder invisible, temido en todo el mundo islámico y también entre los cruzados europeos. Hassan gobernó Alamut durante más de 30 años sin salir de la fortaleza. No lo necesitaba. Desde aquel nido de águilas dirigía una red que se extendía por Persia, Siria y más allá. Sus hombres llegaban hasta las cortes de emires y cruzados, y el nombre del viejo de la montaña se convirtió en sinónimo de muerte segura. Pero Alamut no era solo un centro militar. Allí también se copiaban manuscritos, se estudiaban ciencias y se preservaba conocimiento en un entorno disciplinado. Ese equilibrio entre ideología y aprendizaje hizo de la orden algo único, respetado incluso por quienes la temían. Cuando Hassan y Sabah murió en 1124, su obra ya estaba consolidada. La Orden de los Asesinos había dejado de ser un pequeño grupo marginal. Se había transformado en una potencia en las sombras. Sus dagas selectivas no solo cegaron vidas, también modelaron la historia. Lo que empezó en una fortaleza aislada estaba destinado a convertirse en una leyenda que sobreviviría siglos después de su creador. Tras la muerte de Hassan y Sabah, la Orden de los Asesinos no se debilitó. Lo que él había fundado en la fortaleza de Alamut se expandió con fuerza. Sus sucesores mantuvieron la disciplina y multiplicaron las redes de influencia en Persia y Siria. Para muchos, los asesinos se convirtieron en un fantasma político imposible de ignorar. El arma más poderosa seguía siendo el asesinato selectivo. No atacaban al azar, ni buscaban masacres. Su estrategia era eliminar al hombre adecuado en el momento preciso. Visires, emires, jueces y líderes militares podían ser marcados por Alamut. Los relatos cuentan que actuaban en mercados, ceremonias religiosas o campamentos militares frente a miles de soldados. La audacia era parte del mensaje. No hacía falta un ejército para cambiar el curso de la historia. En 1092, uno de sus hombres logró acabar con el poderoso visir Nizam al-Mulk, una de las figuras más influyentes del mundo islámico. Con aquel golpe, la orden demostró que podía alterar el rumbo de la política con una sola daga. Décadas después, los atentados contra gobernantes se multiplicaron, generando un clima constante de temor.
Los enemigos de la orden empezaban a cuidarse incluso dentro de sus propios palacios. Uno de los episodios más célebres tuvo como protagonista a Saladino, el gran líder musulmán que recuperó Jerusalén. Se cuenta que en plena campaña estuvo a punto de ser asesinado por un grupo de Hashashin infiltrados en su campamento. Solo su suerte y la lealtad de sus guardias le salvaron la vida. La experiencia fue tan impactante que Saladino pactó una tregua con la orden. Hasta un caudillo tan poderoso comprendió que enfrentarlos era un riesgo innecesario. En Siria, la rama local de los asesinos adquirió un poder temido por los cruzados. Uno de sus episodios más recordados fue el asesinato de Conrado de Montferrato, rey electo de Jerusalén en 1192. 2 hombres disfrazados de monjes lo apuñalaron en plena ciudad. La noticia recorrió Europa y reforzó la leyenda negra de la orden. Ya no eran un problema solo para el mundo islámico, sino también para los reinos cristianos de Tierra Santa. El impacto psicológico de estas acciones fue devastador. Los cruzados comenzaron a temer no solo a los ejércitos musulmanes, sino también a estos hombres invisibles que podían aparecer en cualquier momento. La simple sospecha de que un emisario de Alamut estuviera cerca bastaba para sembrar paranoia. Los enemigos de la orden dormían con la espada en la mano, temiendo la daga en su lecho. Pero la historia de los asesinos no fue únicamente sangre y terror. Alamut continuó siendo un centro de saber. Mientras sus agentes se movían en las sombras, en la fortaleza se copiaban libros, se discutían ideas y se estudiaban ciencias. No eran simples sicarios. Eran una organización compleja, con ideología y proyecto de poder que sobrevivía generación tras generación. Durante los siglos XII y XIII, la orden alcanzó su máximo esplendor. Sus castillos se extendían por Persia y Siria, siempre en lugares inaccesibles. Cada fortaleza era un bastión desde donde se irradiaba influencia política y militar. Ningún ejército era lo bastante grande como para borrarlos, porque su fuerza no estaba en las murallas, sino en el miedo que inspiraban. En ese tiempo, los Hashashin se convirtieron en un factor inevitable de la geopolítica. Reyes, sultanes y cruzados tenían que tenerlos en cuenta antes de actuar. Un pacto con ellos podía garantizar estabilidad. Un enfrentamiento significar la muerte. Con apenas unos cientos de hombres leales, la orden logró algo único: convertirse en árbitros invisibles del destino de naciones enteras. Pero este poder tenía un precio. A medida que aumentaban sus acciones, también crecían sus enemigos. Reyes y sultanes empezaron a conspirar para destruirlos. Y, desde el este, se acercaba una amenaza aún más devastadora: el implacable avance de los mongoles, dispuestos a arrasar todo a su paso y poner a prueba el legado de la orden como nunca antes en su historia. Durante 2 siglos, la orden de los asesinos había logrado lo imposible: influir en el destino de reinos y cruzadas sin necesidad de ejércitos, solo con el filo de un puñal y la fuerza del miedo. Pero en la historia, ninguna sombra es eterna. Su poder iba a enfrentarse con una tormenta que arrasaba todo a su paso: los mongoles. En 1256, Hulagu Khan, nieto de Genghis, marchó sobre Persia con una fuerza incontenible. Su ejército arrasaba ciudades, levantaba torres de asedio y no dejaba tras de sí más que ruinas. Cuando los mongoles llegaron a las montañas del Elburz, el corazón de la orden, la fortaleza de Alamut se alzó como un desafío. Pero ni sus muros, ni sus pasadizos secretos, ni el miedo que la orden inspiraba pudieron detener la marea mongola. Tras un asedio feroz, Alamut cayó. Sus bibliotecas, repletas de manuscritos de ciencia, filosofía y estrategia, fueron destruidas. El fuego consumió no solo pergaminos, sino siglos de conocimiento acumulado. Con la caída de su bastión más célebre, los asesinos recibieron el golpe más duro de su historia. Aún así, no desaparecieron de inmediato. En Siria conservaron fortalezas y trataron de sobrevivir entre alianzas frágiles, ya fuese con cruzados o con musulmanes, pero el tiempo jugaba en su contra. En 1273, el sultán mameluco Baybars emprendió la campaña final. Una a una, las fortalezas de los asesinos fueron cayendo. Para entonces, la disciplina y el sigilo que habían dominado Oriente ya no bastaban frente a ejércitos consolidados y decididos a borrar su legado. A comienzos del siglo XIV, la orden había desaparecido como fuerza política y militar. Lo que un día había sido una pesadilla para visires y reyes se disolvió en el polvo de la historia. Pero los mitos, esos nunca murieron. Los cronistas europeos narraron sus hazañas con tintes de terror y fascinación. Historias de iniciados bajo los efectos del hashish, promesas de paraísos y obediencia ciega al viejo de la montaña alimentaron leyendas que se expandieron por generaciones. Así, la palabra asesino, derivada de hashashin, quedó grabada para siempre en la lengua como sinónimo de muerte silenciosa. Y aunque la orden se extinguió hace siglos, su eco se transformó en mito cultural.
Novelas, películas y videojuegos han mantenido vivo el nombre de los asesinos, presentándolos como guardianes de secretos, luchadores en la sombra o heraldos de un destino oculto. Lo que comenzó en una remota fortaleza de Persia terminó convertido en leyenda universal. Más allá de la ficción, su verdadero legado fue demostrar que el poder no siempre necesita ejércitos masivos ni riquezas desbordantes. A veces basta el miedo, la lealtad absoluta y la convicción de una causa. Los asesinos lo comprendieron y lo aplicaron en una época convulsa, dejando una huella que ninguna conquista pudo borrar del todo. Así concluye la historia de la Orden de los Asesinos, un grupo reducido que desde las sombras puso en jaque a imperios enteros y cuyo nombre sigue vivo siglos después en nuestra memoria colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Si quieres descubrir más enigmas, batallas y civilizaciones olvidadas, suscríbete y activa la campanita. En Vistazo al Pasado siempre habrá un nuevo misterio esperando por ti. Nos vemos en el próximo episodio.